Nadie, absolutamente nadie sabía lo que estaba por pasar. Aunque el atardecer fue uno de los más asombrosos, minutos después empezó una tragedia. El 16A. El 16 de abril del 2016, un imposible día de olvidar, nuestras costas ecuatorianas sufrieron un terremoto que marcó un antes y un después en mi vida. Aquel 16 de abril, saliendo del trabajo, me dirigí a la casa de mi hermana en Puerto Viejo. Habíamos planeado una tarde familiar y entre charlas y risas, de un momento ameno, todo se empezó a derrumbar. Frente a tal situación en donde todo se destruía, quedé sin poder actuar. Simplemente me quedé sin poder evocar ninguna palabra o la muestra de desesperación que aquel momento ameritaba. Entre el eco escuchaba en la radio que decían que Puerto Viejo parecía una zona de guerra. Nadie contestaba a los celulares. La noche se volvió un manto de incertidumbres. Yo no sabía qué hacer y el silencio fue mi refugio. Gracias a Dios no perdí familiares ni perdí amigos. En mi caso, a pesar de todos mis temores de alguna réplica y miedo de que vuelva a suceder otra vez este terremoto, a pesar de ver a mi madre implorando que me quedara en casa, salí. Salí y me uní a grupos sociales para poder ayudar a personas, para poder ayudar a los animales, para poder ayudar a los más vulnerables. Me dolía Manabí, el temor era parte de mí, pero sentía que debía estar con los que se vieron más afectados de este suceso. Manabí es resiliente, yo soy resiliente. Sin duda alguna, fue un verdadero desafío para todos lograr salir adelante. Sin embargo, existe la característica del montubio manabita, aguerrido, altivo y luchador. Hoy, años después, voy a contar cómo viví ese terrible día. En la cotidianidad del día, mi mamá se encontraba preparando la merienda. Mi papá, quien cumple horarios rotativos en su trabajo, por cosas del destino, ya se encontraba en casa. En horas de la tarde yo me había ido a mi habitación a tomar una siesta. Tal vez fue una especie de advertencia, pero ese día yo soñé con mi abuelo, que años atrás había fallecido. En el sueño, él muy desesperado me pedía que me despertara. Entre pereza y un poco de susto por lo que había soñado, me levanté y escuchaba la conversación que tenían mis papás en la cocina. Segundos después empezó el terrible sismo de 7.8. La casa de estructura antigua de 2 plantas empezó a estremecerse como si fuera una hamaca. Mi mamá, de la desesperación que mi hermano menor estaba solo en su habitación, empezó a gritar. Mi otro hermano y yo salimos de nuestras habitaciones y fuimos a verlo a él. Para intentar calmar a mi mamá, le respondíamos a gritos de que estuviera tranquila, que estábamos los 3 juntos. Mi papá logró mover a mi mamá del sitio donde ella estaba en la cocina y la llevó hasta la habitación. Segundos después se escuchó un fuerte estruendo en la cocina. Después la tierra se calmó y fue cuando mi tío pudo subir a vernos cómo estábamos y ayudarnos a bajar. Entre la oscuridad tuvimos que ir tocando las paredes para poder bajar las escaleras, hasta llegar a la planta baja en la sala donde nos encontramos con mis abuelos paternos, 2 adultos mayores que en medio del caos se encontraban en total calma. Con el temor de la existencia de réplicas, tuvimos que salir de la casa y buscar un lugar abierto y seguro. Fue así que nos fuimos al frente en una especie de callejón abierto con los demás vecinos del barrio. Ya minutos después, mi tío, mi papá y mi hermano regresaron a la casa en busca de comida y provisiones para la noche. Ese día la merienda se convirtió en cena a la luz de las velas y en el portal de la casa, porque todos teníamos miedo de entrar y que volviera a temblar la tierra. Esa noche
o más bien madrugada, cuando al fin pudimos entrar a la casa a dormir, volví a ser esa niña atemorizada que cuando tenía tanto miedo y no podía descansar se metía entre la sábana de sus padres para poder dormir. El estruendo que habíamos escuchado durante el sismo había sido una botella de vino que había caído en el lugar preciso donde mi mamá había estado cocinando. El sismo causó que se cortaran los servicios de electricidad, de internet, de comunicación, entre otros. Pasamos muchas horas a oscuras y pasamos muchas horas incomunicados con nuestros familiares en otros lados del país y de la provincia. Fue así como a la mañana siguiente, casi tarde, pude recibir una llamada de una amiga de Guayaquil, quien se encontraba muy preocupada y tenía razón de estarlo. A ellos ya le habían informado que en Pedernales, donde había sido el epicentro del sismo, una amiga muy cercana de nosotros había fallecido porque su casa había colapsado y ella solo había podido salvar la vida de su hermano. Ese 16 de abril del 2016 conocí el heroísmo de un hermano. Conocí la calma de un anciano cuyas canas no solo demostraban su avanzada edad, sino la experiencia de su vida. Conocí el don de servicio de mi padre, que nos dejó en la casa para salir a cumplir su deber como parte del personal de la empresa eléctrica. Pero más que nada, me di cuenta de la fragilidad de la vida, de lo efímero que son los momentos y de lo importante que es estar preparado para esta clase de eventos. Hoy, años después, le agradezco a Dios por mi vida y la de mi familia, porque tuve la oportunidad de seguir con mi vida y lograr mis sueños. Pero más que nada le agradezco a ese ángel que desde el cielo, entre sueños, me hizo despertar a tiempo. (16A) El fin del inicio de un nuevo capítulo de mi vida. Regresé a mi hogar, a mi primer hogar, el que me acogió durante mi niñez, adolescencia y parte de la adultez. 16A fue un día para agradecer de tener a mi familia completa, con un negocio a medias y sin el hogar físico que acogió a mis hijos durante los primeros años de la niñez. El 16A fue un día para recordar que nuestra ciudad nunca se detuvo, que a pesar de todas las adversidades, siempre se vio la luz al final del día. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos siempre. La historia que les voy a contar el día de hoy se concentra muchísimo en dos elementos que siempre me han marcado por sobre todas las cosas. El primero es que en febrero del 2016 ya empiezo a olvidar parte de eso. Y por un lado es bueno. El punto es que en febrero del 2016 yo tuve un accidente extremadamente fuerte. Nada tan complicado. Solamente me fracturé las piernas, los brazos, la cervical, las costillas, los pulmones, el labio y un diente aquí que también se me afectó. Nada grave. Estuve en UCI 40 días, dormía con un respirador artificial a un costado, pero no era nada grave. Era por lo menos lo que siempre me decían los médicos. 2016 fue una fecha bastante complicada tanto para Manaví como para mí. Estaba sentado en una mesa, estoy con una mesa, eso era en caso de que me muriera. Estaba sentado en una silla de ruedas donde no me podía mover. Lo único que podía hacer era ver y hablar, obviamente comer. Pero estar en esa silla de ruedas, por un lado, me ayudaba a observar las cosas de otra forma y por otro lado me motivaba a tratar de solucionar parte del problema que presentaba en ese momento.
todo era fama, todo era bonito, todo se concentraba en mí, o por lo menos mis amigos y todas las personas que estaban ahí se concentraban en cómo estaba yo. En abril del 2016, del mismo año, ahora no más allá de lo que me pasó a mí, ahora, Manabí sufrió uno de los grandes problemas y que fue conocido a nivel mundial. Terremoto del 16 de abril, más o menos ahí por las 6:40, 6:50 de la noche, casi 7. Yo estaba en mi camita y mi papá me alcanzó a sacar. Cual película de acción, cual película de ficción, él lo logró, pero todo alrededor, ahí empezó el caos. Yo todavía no caminaba y todo se volvió a poner mucho más complicado. Ahora, para no tratarlos o para no hostigarlos en esta historia bastante asombrosa y aunque a veces increíble, obligado a aprender a caminar de nuevo. Las personas con discapacidad en ese momento, en ese preciso momento, sufrieron el doble de lo que sufren ahorita. ¿Por qué? Si yo no podía caminar, había escombros, había problemas de acceso y movilidad vial. Digamos, las prioridades por sobre todas las cosas eran las personas, que todos estuvieran bien o que todos tuvieran un lugar donde resguardarse. Cuando empecé a caminar me di cuenta de los grandes problemas que presentan las personas con discapacidad. Es verdad, yo era una persona completamente normal y tranquila, que tenía sus actividades como todo joven o como todo adulto. Pero al momento que presentamos, que tuvimos ese problema de discapacidad, todo se vino a otra forma de ver la situación. Vi muchísimos lados humanos de lo que puede ser discapacidad y también vi muchísimos problemas que muchas personas a veces se afectan o se ven afectados por esa carga emocional que presentan. Un ejemplo claro, digamos, una persona que anda en silla de ruedas, en Manabí, raros son los lugares donde se puede movilizar en silla de ruedas, porque hay postes, porque hay vías, porque está dañado, porque no volvieron a arreglar, porque los adoquines están dañados. Subirse un bus es extremadamente complicado. El taxista no te quiere coger, el del bus se le hace muy tarde por marcar tarjeta, y así. Salvo que tengas algún vehículo de confianza que conozca de tu caso, porque sí, todavía existe ese lado humano, ese lado tranquilo de la situación. Mezclar estas dos cosas, el terremoto del 16 de abril y mi accidente, que está primero que el terremoto, demuestra una forma clara de evidenciar de que las cosas, cuando pueden estar mal, pueden estar peor, pero hay que saberlas sobrellevar y hay que aprender a luchar sobre aquello. La lucha es constante sobre las personas con discapacidad y por esperar a mejorar consecutivamente en cualquiera de los ámbitos. Esta fue una breve historia de lo que a mí me sucedió. Espero de que esta carga informativa la puedan aprovechar. Nos vemos en un próximo video.